Buenos días, vamos a comenzar con la clase de hoy, que son las desigualdades lineales. Las desigualdades lineales son expresiones, permítanme. Las desigualdades lineales pues son como las ecuaciones lineales, solo que ya no tenemos lo que es el símbolo igual, sino que tenemos el símbolo mayor que, menor que. Lo mayor siempre está en esta dirección, ¿verdad? Y lo menor hacia la parte cerradita de la, del símbolo. También puede ser mayor o igual y menor o igual. Puede ser cualquiera de estas cuatro. Se resuelve como las ecuaciones lineales, como las que vinieron en el examen pasado, pues así como esa. Solo que hay una situación con el conjunto de solución. Pues en una ecuación teníamos x igual a 3. Esta es la solución de la ecuación x igual a 3, o sea, el número 3 y nadie más. Pero en una desigualdad tenemos, por ejemplo, cuando ya logremos despejar, x mayor, por ejemplo, mayor que 3. ¿Qué significa eso? Significa que el conjunto de solución son todos aquellos números que son mayores que 3. El 3 no, solo los mayores que él. ¿En dónde estarían ubicados estos números? En la recta numérica son los números, lo mayor siempre está a la derecha, ¿verdad? En una recta numérica, estas flechitas indican que se extiende sin fin. En el lado izquierdo hacia menos infinito y en el lado derecho a más infinito, ¿verdad? Si tenemos el 3 aquí, el 3 no está incluido en la solución, solo los mayores que él. Entonces dibujamos una pelotita sin relleno sobre el 3. Eso significa que el 3 no está incluido, pero sirve de referencia, de punto de partida. ¿A dónde están ubicados estos números? Todos estos números representados por X, los números mayores que 3 están en este lado. Entonces lo que se hace es que se tira una flechita para este lado para representar gráficamente el conjunto solución. Y son pues todos esos números, por eso hay una flechita, ¿verdad? Porque sigue desde 3, sin incluir al 3, a más infinito. Desde 3 a más infinito, todos estos números, el 4, el 5, el 6, el 7, el 1000, el 1.000.000, etcétera, y todos los decimales que están en medio de cada entero. Entonces, es un conjunto de solución infinito. Ahora, hay una notación que se llama, que así es como vamos a representar la respuesta una vez que tengamos el despeje. Tenemos esto, ¿verdad? Y lo vamos a representar en notación de intervalo, ¿verdad? Hay una duda si se pronuncia intervalo o intervalo, pues es intervalo porque no va acentuada en la A. Pueden buscar en el diccionario, en cualquier libro, no lleva acento en la A. Entonces la pronunciación es intervalo, ¿verdad? Pero si dice intervalo, pues tampoco es que se va a crucificar a la gente, pero he escuchado que hay debate, ¿verdad? Si se dice intervalo o intervalo, pues lo correcto es intervalo. Entonces, la notación de intervalo es, ¿cómo se escribe la notación de intervalo? Primero se ponen los extremos, o sea, donde empieza y donde termina, siempre en ese orden. O sea que en el lado izquierdo siempre tiene que ir el menor y en el lado derecho el mayor. De 3 a más infinito. En algunos casos este número está incluido, en otros no. En este, por ejemplo, no está incluido. Ahí solo dice los mayores que 3, no el 3. Si tuviéramos este símbolo mayor o igual a 3, ahí sí es el 3 y también los mayores que él. Esa es la diferencia. Entonces, cuando no está incluido este número, se coloca este símbolo, el corchetito con los dientecitos para afuera. Eso significa que ese número no está incluido. Si fuese este el caso, sería 3, siempre más infinito, pero con
los corchetitos hacia adentro. Entonces recuerde, si este número no está incluido, el corchetito lleva los dientecitos hacia afuera. Si está incluido, como aquí, va para adentro. Y a ver qué pasó ahí, a saber, ¿será el internet? No sé, pero ya volvimos. Entonces, estábamos viendo aquí el 3, más infinito, y aquí iba cerrado. Ahora bien, algo muy importante con los infinitos. En el infinito, como eso no es un número, es un símbolo que indica el infinito, y no tiene fin, sigue y sigue y sigue sin fin, en otras palabras, no se cierra, ese siempre va abierto, independientemente si lleva la doble línea o si no la lleva. Siempre va abierto. Son los números que a veces van abiertos o van cerrados. Si lleva esta doble línea, va cerrado, y si lleva esta línea sin doble línea, me refiero a esta línea de aquí, ¿verdad? La parte de abajo del símbolo, a veces va doble y a veces no. Entonces, si no va doble, se llama desigualdad estricta. Entonces, ahí va cerrado. Entonces, todas las desigualdades que vayamos resolviendo las vamos a poner en notación de intervalo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo despejo y me da x menores o iguales que 5, eso lo tengo que poner en notación de intervalo. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, primero, como ayuda visual, o sea que la gráfica no es obligatoria hacerla, pero sí ayuda de manera visual, porque lo que le piden es la notación de intervalo. Entonces, en el infinito negativo a la izquierda hay un micrófono encendido, que lo apaguen por fin. Y infinito positivo. ¿Qué? Tanta papá. ¿Cuánto yo tengo al día más barato? Hasta con madera vieja. Aquí tenemos el 5. Y en este caso, miren que sí va incluido, ¿verdad? Porque lleva esta doble línea. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se lee? El conjunto solución son los números menores o iguales que 5. O sea, el 5, rellenamos la pelotita. Y la flechita en este caso, pues como los menores están a la izquierda, pues la tiramos a la izquierda. ¿Para qué nos sirve esta gráfica? Para ver el orden que llevan los extremos del intervalo. Tal y como aparece aquí, así son aquí. Desde menos infinito hasta 5. En el infinito les decía que siempre va abierto. Ahora, como aquí dice menor o igual a 5, el 5 también va en la solución. Entonces, el corchetito va hacia adentro. Y esta es la notación de intervalo, ¿verdad? Este es el conjunto de solución en notación de intervalo. Esta es notación de conjunto, esta es notación gráfica y esta es notación de intervalo. Conjunto solución. Este en manera así como formal, pero eso no se les pide ponerlo, pero formal sería, bueno, x, tal que x sea menor o igual a 5. Algo todavía más específico, x pertenece al conjunto de los reales, coma tal que x tal que x sea menor o igual que 5, como más formalito. Pero aquí ustedes pueden interpretarlo de esa manera. X representa el conjunto de solución, o sea, todos los números, y esos números deben de ser menores o iguales a 5. Bueno, entonces hagamos ejercicios, pero justo antes de comenzar, vamos a ver lo siguiente.
Se va a despejar igual que las ecuaciones lineales, les decía al inicio de la clase. O sea, el mismo procedimiento, pero con el siguiente cuidado. Miren aquí, por ejemplo, si ya estamos en la fase final, que ya estamos despejando para X. Y tenemos esto, por ejemplo. Y en la parte final, el coeficiente siempre pasa a dividir al otro lado. Y fíjense, en una desigualdad, si usted pasa un número negativo a dividir o a multiplicar al otro lado, se tiene que cambiar el símbolo de la desigualdad. Porque el negativo dividiendo o multiplicando, por la ley de los signos, le cambia el signo al número que está en este caso a la derecha, ¿verdad? Entonces, por eso hay que cambiarle la desigualdad. Si un número negativo pasa a sumar, no pasa nada. Solo si pasa a dividir o a multiplicar. Entonces, si este número pasa a dividir y es negativo, entonces debemos cambiar la desigualdad. Miren, de menor que, la cambiamos a mayor que. Si es negativo y pasa a sumar, no pasa nada. Los positivos no pasa nada tampoco. Son los negativos que pasen a dividir o a multiplicar. Generalmente, pues al final es donde pasa el coeficiente a dividir, pero si en algún momento del procedimiento algún número pasa a dividir o multiplicar, pues hay que hacer esto. No solo en las lineales, en las cuadráticas también. ¿Verdad? En cualquier desigualdad, ¿verdad? Cuando un número negativo pasa al otro lado, la desigualdad se cambia. Y se hace por cada evento que suceda, ¿verdad? Si está en el procedimiento y usted pasó un número a dividir y es negativo, lo cambia. Si sigue avanzando y vuelve a suceder, lo vuelve a cambiar por cada vez que sucede. Bueno, entonces comencemos, ¿verdad? Como les decía, es igual que las ecuaciones, el despeje, solo con ese detalle. Bien, voy a hacer, por ejemplo, el número 8. Y dice menos un cuarto por 2x más 1 menos 5, 2x menos 3, menor o igual que un tercio por 3x más 1 más 3. Vale, entonces lo resolvemos. Recuerden, si un número negativo pasa al otro lado, debemos invertir la desigualdad. De lo contrario, pues no pasa nada. Aquí está la desigualdad, no la perdamos de vista. Y comenzamos, ¿verdad? Es como el de las ecuaciones lineales, el que vino en el examen, que a la mayoría pues lo hizo bien, ¿verdad? Sacaron todos los puntos ahí en ese ejercicio. Bueno, multiplicamos por estos, este lo multiplicamos por este y por este. Del otro lado, también hacemos esta multiplicación. Y pues hagamos. Menos un cuarto por 2x sería menos un medio de x. Menos un cuarto por 1 es menos un cuarto. El 5 menos 5 por 2, menos 10x. Menos 5 por menos 3, positivo 15. Un tercio por 3x es x. Un tercio por 1 es un tercio. Más 3. Entonces primero se resuelven las multiplicaciones, luego las sumas y las restas. Y después comenzamos el despeje. ¿Cuáles se pueden sumar? Bueno, los términos semejantes. Esta que tiene x con este y este con este. Del otro lado, pues estos dos. Vamos a ver cómo queda la x, con qué coeficiente.
Del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, ¿cómo queda? La X. Negativo 21 medios. Negativo 21 medios. Gracias. X. Y el otro sería menos un cuarto más 15. $59,4. Muchas gracias. Ahora del otro lado sería X más 10 tercios. 10 tercios. Muy bien. Bueno, entonces ya podemos comenzar el despeje, ¿verdad? Pasamos las X para un lado, los números para el otro. Si está pasando en términos de sumar a restar, ahí no se preocupe, la desigualdad no va a cambiar. Recuerde que solo es cuando un número negativo pasa a multiplicar o a dividir. Cuando estamos pasando suma y resta, ahí no hay ningún peligro de que cambie nada. Entonces vamos a quitar esto para tener espacio. Y bueno, me quedan menos 21 medios de X. Y esta X va a pasar a restar. Menor o igual a 10 tercios se queda. Y 59 cuartos pasa a restar. Hacemos las últimas sumas y restas. Menos 21 medios menos 1. Menos 23 medios. Menos 23 medios. Y del otro lado, 10 tercios menos 59 cuartos. Negativo 137 sobre 12. 137 sobre 12. Muchas gracias, muy amable. Entonces, miren, ojo, ¿verdad? Vamos a hacer el último paso, que es pasar el coeficiente a dividir. Como el coeficiente siempre pasa a dividir, entonces hay que fijarse si es negativo, porque si es negativo, debemos cambiar la desigualdad, ¿verdad? Y eso es lo que va a suceder. Miren, la cambiamos porque un número negativo pasa a dividir. Esa es la razón. Cuando un número negativo pasa al otro lado a dividir o a multiplicar, la desigualdad cambia de signo. Si eso no sucede en su ejercicio, entonces no se cambia. Y si sucede, hay que hacerlo. Y por cada vez que suceda. En este caso, solo pasó una vez. Y pasó al otro lado a dividir. ¿Ve? Por eso se lleva su signo, porque pasa a dividir. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría ahí? A mí me salió negativo 137 sobre 138. Pero los signos son iguales, entonces tiene que dar más. Pero revisemos, a ver. 137 Es positivo. de 12 entre negativo 23 medios. 23 medios. Sí, mi está 130, positivo. sí, 137 sobre 138. Así. Ujú. Bueno. Espera, solo quiero revisar que en el libro si está bien. Uy, es la última página, ¿verdad? De las
Bueno, la penúltima. Este es el 8. Sí, 137 sobre 138. Bien, entonces vamos a poner la notación de intervalo. Entonces, si quieren hacer la recta numérica para servirles de ayuda, entonces la hacemos. La voy a hacer para servirnos de ayuda. De menos infinito a más infinito es la recta numérica, ¿verdad? Y en medio ponemos el número que nos dio en el despeje. 137 sobre 138. Y miren como aquí este resultado me dice que son los números mayores o iguales a este número. Entonces en este número voy a poner una pelotita rellena, porque significa que ese número también va en la solución, porque dicen mayores o iguales a él. Y los mayores, recuerden que siempre están a la derecha. A la derecha están los mayores. Entonces, ¿por qué esta gráfica nos ayuda? Nos ayuda porque está justo como debe de ir en el intervalo los extremos, en ese orden. Primero 137 sobre 138, una comita y más infinito. Ahora le ponemos los corchetitos. En el infinito siempre va abierto. Ahí no hay pérdida, en el infinito siempre va abierto. En los números es donde a veces va abierto o va cerrado. En este caso, ¿cómo va? ¿Este número está en la solución? Sí, ¿verdad? Porque son mayores o iguales a él. Él sí va. Entonces, como sí va cerrado. ¿En qué caso es que va abierto? Por ejemplo, si aquí hubiéramos tenido mayor que. ¿Por qué? Porque significa que estos números, el resultado que nos dio son los números mayores que 133 sobre 138, los mayores que él. Él no, solo los mayores a él. Entonces ahí en ese caso iría con los dientecitos hacia afuera. Siempre sirve de extremo, pero se especifica que no va a incluir. Ahí en ese caso iría para afuera. Y la pelotita aquí iría sin relleno. ¿Verdad? Bueno, entonces en este caso nos quedó con así. Esta sería la respuesta en notación de intervalo. O sea que esta es la respuesta. Bueno, pues hagamos más. Páginas estas, 120. Antes de continuar, solo hay algo muy importante. En la página 225 los ejemplos están malos. La gráfica está mala. En la página 225 las grafiquitas están malas. Pueden ver, están como al revés los infinitos. Entonces ahí está malo. Y ya en las otras páginas ya aparece bien. Pero en la primera página, en la página 125, estas gráficas están malas. Y pueden ver ahí aparece, los extremos aparecen al revés. Está malo eso. En las demás páginas sí aparece bien. Y tenemos también dos ejercicios que tienen la respuesta mala. Para que la corrijan ahí es el número 2 y el número 5. Estos tienen la respuesta mala. Nos vamos a la página de las respuestas. Para ver cómo es que deben de quedar. En el número 2 dice la respuesta que no hay solución, pero la respuesta es todos los reales. En ese ejercicio lo que pasa es que se desaparece la variable, se cancela la variable. Entonces solo queda una proposición. Entonces recuerden, si se cancela la variable en una ecuación que ustedes están resolviendo, le queda una proposición. Esa proposición es como lo que vimos en las desigualdades, ¿verdad? Puede ser verdadera o falsa. Si le queda algo verdadero, son todos los reales. Si le queda algo falso, no hay solución o como estaría ahí. Por ejemplo, si se le va la variable y le queda 0 mayor que 5.
Eso es falso, el 0 no es, mire, no hay variable, ¿verdad? Estamos hablando de casos en que usted está resolviendo y se le elimina la variable. Entonces, hay una de dos, o le queda una proposición verdadera o una falsa. Entonces, si le queda falsa, es sin solución, como aquí. Si le queda esto, es falso. Pero si le queda algo verdadero, entonces son todos los reales. O sea, infinitas soluciones. Y el 5 está al revés, el resultado es de menos infinito a menos 4. Esta es la corrección que hay. En la página 225 en los ejemplos está malo esta situación de la recta. Y de los ejercicios, estos dos tienen la respuesta mala. Esta sería la respuesta correcta. Bueno, entonces ya con eso, pues ya ustedes díganme qué ejercicios quieren hacer para practicar. 223. ¿Cuál quieren? ¿El 1, el 3, el El 5? 2. El número 5. El número 5. Más el 5. El número 2, háganlo ustedes, ¿verdad? Usted les acabo de explicar cómo les va a quedar. Les va a desaparecer la variable y les va a quedar una proposición verdadera. No es nada del otro mundo. Es más, no tiene ni multiplicaciones, ni divisiones, ni nada. El 2 está muy fácil. Vamos a hacer el 5. Y vamos a ver por qué en el libro está mala la respuesta. Bueno, esto se puede hacer de dos maneras, ¿verdad? Se puede hacer separando cada uno de estos términos y poniéndole divisor menos 2, así como hacíamos cuando teníamos, ¿verdad?, una división con un solo término. Se puede separar, o sea, me quedaría menos 1/2 de y, menos 7/2. Del otro lado, 3/6, o sea, 1/2 de y más 3/6, o un medio también. Y lo resolvemos. Otra manera es que como tenemos esta división y están dividiendo a todo en ese lado, este puede pasar a multiplicar y este también. Entonces, lo hacemos. Menos 2 va a pasar a multiplicar, pero es negativo, ¿verdad? Entonces, como es negativo, vamos a cambiar la desigualdad. Si hubiéramos dividido en ese momento, no se hubiera cambiado. Se hubiera cambiado en otro momento. Al final queda el mismo resultado siempre. O sea, en otras palabras, también se puede separar. Y entre menos 2 es menos 1/2 de y. Así también lo pueden hacer. Más entre menos da menos, menos 7/2. El otro es 3/6, que es 1/2 de y. Más 3/6, que también es 1/2. O sea, también lo pueden hacer así, ¿verdad? De esa manera también. Pero como yo voy a hacer esto de multiplicar, y ahí tiene la ventaja de que las fracciones se van a eliminar, entonces es ventajoso. Solo que hay que tener cuidado porque como el menos 2 es negativo y va a pasar a multiplicar, debemos cambiar la desigualdad. Entonces sería 6, el 6 por y más 7. Cambia la desigualdad por el menos 2 que va a pasar a multiplicar. Y resolvemos. Ahora, fíjense que si el 6 hubiese sido negativo también, como es otro número distinto que también va a pasar a multiplicar y siendo negativo, o sea, se volvería a cambiar y quedaría como estaba al inicio. O sea, que se cambia por cada vez que un número pase a dividir o multiplicar. Bueno, en este caso, pues solo fue una vez, porque solo fue menos 2. Pero si hubiese sido el menos 6, el 6 también negativo, también se hubiera vuelto a cambiar y vuelve a quedar como estaba. Bueno, entonces, sigamos. Aquí sería 6y más 6 por 7
Es 42 menos 6y menos 6. Entonces ya pasamos los 6 para un lado. 6 menos más 6 sería. Y del otro lado menos 6 menos 42. Bueno, aquí sería 12y. Menos 6, 42. Sería negativo 48. Y miren, el 2 se va a pasar a dividir, pero es positivo, así que no se vuelve a cambiar la desigualdad, queda como está. Y menos 48 sobre positivo 12. Entonces queda y menor o igual que entre 2 a menos 4. Negativo 4. Negativo 4. Muy bien. Entonces, si se fijan, son los menores o iguales a negativo 4. Entonces vamos a ponerlo. Si usted ya puede ponerlo sin necesidad de hacer la gráfica, no es necesario que haga la gráfica. O sea, no es parte del ejercicio, solo ayuda, ¿verdad? Lo que le piden es la notación de intervalo. En la respuesta sí, eso sí le pide. En el examen lo tiene que dejar en notación de intervalo. Más infinito. ¿Por qué sirve esta gráfica? Porque aquí ubica el número. Si lleva el igual, quiere decir que también va, entonces lo rellenamos. Y dice aquí los números menores o iguales a menos 4. Entonces tiramos la flechita, los menores están a la izquierda. Siempre un número que está a la izquierda es menor que uno que está a la derecha. Entonces esta gráfica en lo que le ayuda es que sabe con seguridad cómo están colocados los extremos en el intervalo. Siempre va el menor primero y el mayor después. En el intervalo siempre lleva el orden de la recta numérica. Aquí siempre va abierto y en este caso como va en el 4 negativo, abierto o cerrado. Cerrado. Cerrado, muy bien. Entonces, bien, en el libro estaba al revés la respuesta. Entonces, no sé qué habrá pasado ahí, pero un error de imprenta, de dedo, no sé. Bueno, pues ahí está, esa sería la respuesta para el 5. Si no hubieran hecho esta de la multiplicación cruzada, pues sería dividiendo cada uno y quedarían separados así. Y al final siempre le va a quedar, fíjense que como aquí al inicio no lo hicimos, la multiplicación, no se cambió la desigualdad, pero significa que en algún momento, probablemente al final, sí tenga que cambiarlo, porque el resultado tiene que quedar igual. Y sí, parece que sí, porque miren, si este lo pasa al otro lado a restar, los dos van a ser negativos, el coeficiente va a ser negativo y al final va a tener que darle vuelta a la desigualdad. Y aquí se hizo al comienzo, porque fue al comienzo donde este se pasó a multiplicar allá. Pero se puede hacer también de esa otra manera que tengo planteada ahí. Sí, ¿verdad? Así también se puede y siempre va a dar el mismo y menor o igual que 4. A ver, ¿algún otro? Estos casi todos son iguales, ¿verdad? Solo el 5 me mira un poco distinto, pero era porque estaba siendo dividido, pero se puede dividir. Así como multiplicamos, se puede dividir con la ley distributiva siempre y cuando el denominador es un solo término. Ahí usted separa y cada uno le asigna su denominador 2 y del otro lado su denominador 6. Que simplificado también le queda 2. Pero que todos pues son iguales. Que multiplicar, pasar a otro lado y todo eso. Vamos a ver cuál es, mira, más peliagudo ahí. El 7. Pero solo es que tiene fracciones, en realidad pues no está tan complicado. En la respuesta, bueno, voy a elegir al azar cualquiera, pero mientras sigo borrando aquí, si ustedes quieren alguno, me dicen. Ya borré. Sí, liga el 7. Uy, qué gordo me quedó este número, pero vamos a ver por qué quedó gordo.
En realidad, miren que no está difícil, solo es que hay fracciones. Pero es parecido al primero que hicimos, hay que multiplicar. Estos casi siempre son así. No, 2/5 es ahí. Solo que hay que tener cuidado, pues cuando son fracciones es un poco más cuidadosa la situación. Pero en este tema lo que hay que tener, ya las fracciones a estas alturas ya no deberían de ser problema, ¿verdad? Ya desde el primer parcial, desde el primer tema creo que estamos trabajando con ellas. En la calculadora, sin calculadora, de todas las maneras posibles. Así que a estas alturas ya estas situaciones de fracciones no deberían de ocasionar problemas. Lo que se tiene que concentrar en este tema es en lo nuevo, ¿verdad? En este símbolo que significa en la notación de intervalo y el cuidado que debemos tener si un número negativo pasa al otro lado a dividir o a multiplicar. De ahí esto de las fracciones, pues ya más bien es como para seguir ensayando. Entre más ensayemos, menos nos equivocamos. -4/5. Por eso es importante que usted esté trabajando al mismo tiempo que todo, ¿verdad? Porque si solo está copiando, después se pregunta, ¿y este de dónde salió? Pero si lo va haciendo, ahí se va a dar cuenta. Y después, pues, le va a quedar registrado en el recuerdo. En los recuerdos. Recuerden que todo esto es mental, todo queda en el cerebro. Si usted lo hace, se va a acordar. Si no lo hace, no se va a acordar porque no lo hizo. -4 por 3 medios. Miren, en la calculadora pone -4 por 3 medios. Queda -6x más 2/5. Queda menos de un minuto. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Si no, pues lo terminan ustedes ahí. Miren, -1/5 por 10 es 2. Hay unos incluso fracciones que al multiplicar se quedan enteros, ¿verdad? Como ese. Y hay unos pues que inevitablemente quedan fraccionarios, como este, por ejemplo, -2/5 de x menos 1/3. Pues miren, al igual que el primero que hicimos, ¿verdad? Después solo mira cuáles son semejantes. Y en la calculadora pues pone 1/2. -20. El 1/5 es negativo. No le puso el signo. ¿Cuál 1/5? 1/5. Del ejercicio. Del ejercicio. Ok, entonces vamos a ver en qué nos va a cambiar eso. Sería -2.